Recording in progress. Buenas tardes, bienvenidos a su clase de Derecho Civil 4. Vamos a iniciar hoy con el tema del contrato en el Código Civil guatemalteco. No obstante, vamos a darle la palabra a Edgar Cáceres Quiñones, que conecte su cámara. Edgar Cáceres Quiñones. Bueno, vamos a darle la palabra a Vivian Roldán. Tampoco se encuentra. Vivian Roldán. Buenas tardes, licenciado. Sí, siempre que los invite a participar, deben de conectar su cámara. Permítame, ahorita la voy a... A todos, ¿verdad? Para no estar repitiendo lo mismo cada oportunidad. Cuando les dé la palabra, tienen que conectar su cámara. Vivian, puede auxiliarse del material, de sus resúmenes, lo que usted necesite para que podamos hacer un resumen de la clase anterior. ¿Qué Permítame, trabajamos en la voy a sesión callar a anterior? mi perro, disculpe, para que no se escuche muy fuerte, permítame. Bueno, no podemos seguir esperando. ¿Hay algún voluntario que quiera participar? Steven Licenciado, Ovalle. Vamos a darle perdón. la palabra a de los dos. Steven Ovalle, ¿se encuentra? No, no se encuentra. Sí, Steven Lick, aquí Ovalle, estoy. ¿Qué tal, conectemos Lick? la cámara, Steven. Aquí estoy. Bueno, quedemos conectadas. La chica anterior, ¿quién era? ¿Por qué se desapareció? Soy yo, licenciado. Buenas tardes. Pero conecte su cámara. Ya, listo. Pero había una persona que estaba al inicio. ¿Quién era, Hugo? Era yo, licenciado, no sé si... Sí, los tres van a participar. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema de conectar la cámara? No entiendo. ¿Qué pasa? Y la costumbre que no la ponía, pero sí ya la puse, licenciado. Sí, porque aquí estamos entre seres humanos, ¿verdad? No con robot. Entonces estamos conectados los tres y los tres van a construir un resumen de la clase anterior. Está bien. Pues cada uno puede intervenir en 1 minuto, 2 minutos y construyen, pues. Pero alguien de los tres tiene que iniciar. Steven, Maribel o Vivian. Pues la clase anterior empezamos a hablar de lo del contrato, Muy bien. doctor. Pero Desarrollando el artículo 1517. Ujú. Y el artículo 1517 establece la base fundamental para la existencia de contratos, definiendo que el acuerdo entre dos o más partes para crear, modificar, extinguir una obligación constituye un contrato. Este muy artículo bien. subraya la importancia del acuerdo de voluntades y la flexibilidad contractual, permitiendo que las partes puedan negociar o establecer términos de manera libre para crear un contrato. Una libertad con límites, ¿verdad? No es una libertad absoluta. Steven, ¿qué más podemos agregar a la clase última? Pues creo que antes de eso que habló Maribel, del 1500, del artículo del código que habló, creo que también Sí, vimos el significado del contrato. claro, porque Maribel sí fue la parte final de la clase, Exacto. Ujú. pero antes abordamos aspectos importantes porque establecimos que la definición del 1517 es como un complemento, por sí sola era insuficiente. Entonces, Steven nos va a Claro, hablamos ayudar a primero de la recordar. formación histórica del contrato, de la historia del Muy bien, contrato, de dónde viene el contrato. Después hablamos un poquito, como le mencionaba, del significado del contrato, que era el negocio jurídico por excelencia, que es, em, vamos a ver, pues según acá lo que estaba viendo yo, de que hablamos del libro, la definición que dimos es que era el negocio jurídico por excelencia, es decir, el contrato es el negocio jurídico por muy bien. antonomasia, hasta el punto de haberse pensado la construcción de esta categoría tomando el contrato como modelo.
Eso fue lo que Perfecto. platicamos. Es ajá. correcto. Steven, ya que va en sintonía, usted va muy bien. Hay una parte cercana a lo que usted leo donde señala que todo contrato es un acto jurídico, pero hay actos jurídicos que no son contratos. Si quiere, lo busca para que nos pueda citar ejemplos de actos jurídicos que no son contratos, porque la premisa es todo contrato es acto jurídico, pero hay actos jurídicos que no son contratos. Puede buscarlo despacio, Ok, ok. lo explicamos en la clase anterior. Ajá. Pero asumo que Vivian y Maribel lo están apoyando. Solo las miro pasivas. Sí, licenciado, tengo algo más que agregar respecto a lo que dijo en su clase pasada. Dijo que los contratos tienen tres Sí, límites. sí, eso es muy importante lo que dice Vivian, es importante, pero no hemos resuelto el Ah, punto anterior. Entonces, sí, le invito a que participe Vivian, pero agotemos el tema anterior, si no va a quedar para algunos esa duda. Entonces, eso que usted señala, Vivian, es relevante. Entonces, le invito a que participe, pero resolvamos antes, ok. De que no son no a contratos. tarea de Steven, lo que también para Maribel. ¿Por qué? Eso ya lo expliqué en clase, pero tenemos que tenerlo claro. Actos jurídicos que no son contratos. Todo Buenas tardes. contrato sí es un acto jurídico. Entonces, dejemos a que Steven ahí, démosle unos segundos a que siga analizando. Pero me gustaría que Maribel también ayudara. Licenciado, estoy buscando mis anotaciones. Yo hago mis resúmenes y esto no lo anoté. Ujú. Licenciado, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. el que me recuerdo yo que es un negocio jurídico y no es contrato es el testamento. Muy bien, es correcto. ¿Qué Oh, es sí, el también testamento, Rudy? hablamos del matrimonio, Ya van del, ma- dos, del matrimonio, falta uno. la adopción, hablamos también de las adopciones. Sí, la adopción, correcto. Los tres son actos jurídicos y no son contratos. Mientras que todo contrato, como señaló Rudy, es un acto jurídico. Era importante recalcar ese aspecto. Sí, sí, sí. Gracias. Vivi, agreguemos lo que usted está señalando, también es importante. Está bien. Los contratos tienen tres límites: la ley, la moral y las buenas costumbres. Un punto importante que mencionaba en la clase pasada también es que el derecho francés tuvo una gran influencia en nuestro Código Civil de guatemalteco. Correcto, correcto. El Sigamos. contrato también puede ser llamado acuerdo, entendimiento, trato o pacto. Y también mencionaba que cuando el contrato acaba, no, que cuando, sí, que Ah, cuando sí, el contrato acaba, ahí termina el derecho. perfecto. Y muy bien, perfecto. Y posteriormente inicia ¿qué? La La obligación. arbitrariedad, no, la Ujú, arbitrariedad y la fuerza. ¿Sabe ujú, por qué no obligación, Steven? Porque si hay contrato, hay una obligación que surge. ujú. En cambio, si con usted dialogamos que termina un contrato, quiere decir que termina una sociedad en paz, una sociedad de acuerdos, como es el contrato. ¿Y qué pasa cuando no hay un contrato, no hay derecho de tal suerte? ¿Qué pasa? Genera a que hay un estado de arbitrariedad. Ok. Me expreso de otra forma. En un estado de derecho hay contrato. Donde no hay estado de derecho no puede haber contrato. ¿Por qué? Porque el contrato es un acuerdo de voluntades. Es un ejercicio de libertad contractual. Es una manifestación de autonomía de la voluntad. Y les vuelvo a repetir, recomendar que tomen en cuenta conceptos fundamentales en materia de derecho de los contratos como la autonomía de la voluntad o autonomía privada, el principio de libertad contractual, lo que es el consentimiento, lo que es el contrato, lo que son obligaciones y que eso va a generar unas relaciones obligatorias sinalagmáticas. Todas son figuras que tenemos que estar constantemente formados. Hoy continuamos estudiando la figura de contrato.
Así que gracias a ustedes tres por la participación y estos repasos considero que nos sirven antes de entrar al punto que guarda estrecha relación. Y una recapitulación siempre es saludable sobre los temas fundamentales. Así que gracias y continuamos con ese punto que Muy también bien. aparece en la presentación. ¿Le ha servido en algo, Steven, las presentaciones? Sí, sí, la verdad que sí, son bastante aclarativas. Para llevar Y también un orden, un un hilo de orden, lo que vamos viendo. exactamente, Ujú. un orden y al mismo tiempo, si usted va comparando con el programa, ve una gran diferencia, ¿verdad? La cantidad de Claro. temas que abordamos, igual será la secuencia en un futuro. Así que gracias. Ubiquémonos ahora en ese contrato en el Código Civil guatemalteco. Ya lo citamos en la sesión anterior, pero como estamos estudiando nuestro ordenamiento, podemos señalar que en el código, cuando leyó Maribel el 1517, ¿qué establecimos? Que el contrato surge como un acuerdo entre las partes, como una ley privada, como una ley interpartes. Es una emanación de voluntad. Vamos a preguntarle a Melanie Morales Rojas. Melanie Morales Rojas. ¿No se encuentra Melanie? Ok. Melanie Carr. Melanie Carr. Tampoco se encuentra Melanie Carr. Una Melanie escribió que no tiene audio, no sé quién de las dos, en WhatsApp. Bueno, usted O no si tiene conectan algo así, si conectan como que se les va a internet, algo así dijo, pero no escuché bien. Bueno, vamos a verle. Hay Marlene Cuá, tampoco Marlene Cuá existe. Buenas tardes, licenciado. Es Mayerly. Buenas tardes. ¿Será necesario, pregunto a la mayoría, volver a repetir la instrucción que cuando se le da la palabra, qué deben hacer? Vivian, ¿será necesario volverlo a repetir? No, licenciado, hay que tener la cámara encendida. Cuando se le da la palabra. Sí. Licenciado, disculpe, pero voy en camino. Todavía no estoy frente al computador. Qué extraño, vas. O sea, yo estoy como usurpando una calidad de tiempo. Si es una clase que está programada, yo entendí que estaban asignados en este horario, ¿verdad? Así que disculpe por darle la palabra. Bueno, es un poco complicado la participación. Una clase siempre tiene que haber participación. Pero vamos a ver ese nombre. Mayerly Cuá, parece que no está asignada al curso. Entonces, si no están Sí estoy asignados al asignada, curso, licenciado. pero no tiene planificación participar en el curso, entonces. Sí, licenciado, solo por el tema del transporte es que tuve que llegar un poquito tarde a la casa. Pero regularmente sí, yo soy clases. En las clases de la semana pasada estuve presencial. Fui una de las primeras filas. Entonces, hoy sí tuve un poquito inconveniente Muy con el bien. tiempo. Bueno. ¿Les parece? Propongo que mejor retome yo el tema porque cuando genero esa participación solo se convierte en una pérdida de tiempo en perjuicio de la mayoría. Entonces voy a retomar el tema y lamentablemente no puedo hacer esa actividad participativa y que se convierta en un monólogo, que no es lo más aconsejable. Decíamos que la emanación de voluntad es lo que se refleja y se manifiesta a través de la celebración de un contrato y que viene a constituir una lex interpartes. Eso es una concepción voluntarista del contrato. Entonces, pregunto, vamos a darle la palabra a alguien más que ojalá sí participe ustedes. No quiero desistir de eso. Mariela Martínez. Mariela Martínez.
tampoco está. Buenas tardes, licenciado. No se encuentra Mariela, por lo visto. Buenas, buenas tardes, licenciado. Por acá estoy. Cuando hacemos referencia al concepto voluntarista del contrato, hay figuras importantes que resaltar. Solo le ruego que me ponga atención. ¿Sí me escucha? Que tiene su micrófono desconectado. Sí, licenciado, lo escucho. No desconecte su micrófono ni su cámara porque va a participar. No tengo la cámara encendida, licenciado. Sí. Bueno, la concepción voluntarista del contrato emerge dos principios fundamentales: la igualdad y la libertad, bajo una figura del concepto de autonomía de la voluntad. Entonces, cuando hablamos de estos requisitos de manifestación de voluntad, de acuerdo a voluntades, ¿por qué en el contrato, Mariela, se afirma que hay un entrelazamiento de promesas y aceptaciones de voluntades? Se lo va a repetir. ¿Por qué el contrato se afirma que hay un entrelazamiento de promesas y aceptaciones de voluntades? ¿Qué significa esto? Ahorita le digo, licenciado, Si nos está mareando con su cámara, perdone, Mariela. ¿Qué manda, licenciado? Mm, Esos movimientos nos marea a todos. Ujú, perdón. Sí, diga. No sé si me escucha, licenciado. Perfectamente. Pienso que es porque las dos partes están de acuerdo y pues tienen la capacidad y voluntad para poder llegar a un acuerdo y para que se haga la firma del contrato. O sea que los contratos, solo hay contratos por escrito, firmados. No, licenciado. Bueno, vamos a darle la participación a Kevin. No, esta respuesta no es congruente con lo que hicimos alusión. Kevin Toc, conectémonos, Kevin Toc. ¿Qué tal, Rick? Muy buenas tardes. La respuesta es totalmente incongruente con lo que cuando a uno le preguntan, tienen que poner atención a lo que me están preguntando. Si yo te pregunto por manzanas, ¿qué prefieren las manzanas? Tu respuesta de qué va a ser, ¿de peras, de piñas o de cocos? De manzanas. De manzanas. Entonces, te pido que ahorita la pregunta que le hice a Mariela, te la voy a repetir, pero me tenés que responder congruentemente. No salirte de la temática. La pregunta es, cuando estamos hablando del contrato, y si hacemos relación a que el contrato se manifiesta en un entrelazamiento, ¿qué quiere decir eso? Entrelazar, pues, de promesas y aceptaciones de voluntades. ¿Qué implica el significado de esa oración? ¿Quieres que te la vuelva a leer por tercera vez? Por favor. ¿Por qué el contrato es un acto de entrelazamiento? De entrelazar, del verbo entrelazar, de promesas y aceptación de voluntades. Ahora bien, si no sabes qué es entrelazar, no puedes decir en qué consisten esas promesas y aceptaciones de las mismas. Por eso es importante el tema de la cultura general. Esto no es jurídico, la palabra entrelazar, la cultura general que solo se puede adquirir a través de la lectura.
importante. Aquí si yo no sé qué es entrelazar, no puedo explicar la premisa, pero sí te puedes auxiliar de Google, de Real Academia Española, pero lo que no puede ser es quedarte callado, pues. Muy bien. Bueno, buscando en Google entrelazar, pues lo que me dice es enlazar o entretejer una cosa, o por lo que yo entiendo y lo que tengo conocimiento es que, bueno, el contrato pues se refiere al cumplimiento de una obligación. Y es por lo que entiendo que acá es lo que menciona es el entrelazamiento para poderle darle cumplimiento a esta obligación en, para cada parte. Te vas acercando, pero voy a complementarte. Entrelazar en el contrato es la manifestación de que de voluntades para aceptar y crear relaciones obligatorias inalámaticas. Entrelazar es como pensamos en un entramado, has visto el tema de las abejas, los panales, ahí están entrelazados, están vinculados. Las obligaciones son sinalagmáticas, son recíprocas, entonces van vinculadas. Entrelazar, ¿qué es? Cambiar, ubicar. Por ejemplo, vos y yo celebramos la compraventa de un vehículo. Nuestras voluntades están entrelazadas ¿Sí? para crear, modificar o extinguir una obligación. Y están entrelazadas porque son obligaciones recíprocas. Yo te vendo, tengo el derecho a exigir un precio. ¿Sí? Vos, como comprador, tenés una obligación, pagar el precio. Yo, como vendedor, tengo la obligación de entregar el bien. Vos, como comprador, tenés el derecho de exigir la entrega del vehículo. Si observas, son roles interactuados, son relaciones sinalagmáticas, donde en un momento yo puedo ser acreedor, en otro momento puedo ser deudor. Vos sos acreedor y sos deudor. Es una relación dialéctica. Estamos entrelazando, estamos intercambiando voluntades, acuerdos, pactos. El contrato se erige sobre ese concierto de manifestación de voluntades. El contrato no puede surgir de la nada. Tiene que haber manifestación de voluntad, esa libertad contractual para poder generar el resultado de una obligación específica. ¿Cuál? Depende qué contrato estemos celebrando. Gracias por participar. Sigamos. Ya haciendo esa alusión, ¿cuál es el efecto de entrelazar las voluntades? ¿Cuál es el efecto? El efecto viene a ser ese acuerdo de voluntades que viene a generar un vínculo jurídico. ¿Un vínculo de qué naturaleza? Contractual. Ese vínculo contractual que es resultado del pacto, del acuerdo, de entrelazar manifestaciones de voluntades. Y cuando hablamos de manifestaciones de voluntades, ¿qué estamos haciendo referencia? Consentimiento. Ya les cité el ejemplo, la última clase, el contrato de arrendamiento con Velvet. ¿Qué hubo ahí? Consentimiento. Ese es un entrelazamiento de voluntades. Sin consentimiento, ya sea la oferta o la aceptación, no hay contrato. Y por lo tanto, si no hay contrato, no hay una facultad coercitiva de exigir su cumplimiento. Vamos a volver a leer por la importancia el 1517. Luz García Girón. Luz García Girón. Geraldi, hay alguien que no está asignado al curso, ¿verdad? Pero se identifica Geraldi. Existe esta Geraldi porque en el curso no hay nadie solo con un nombre. No existe Geraldi, ¿verdad? Sí, licenciado. En mi curso no hay nadie registrado con ese nombre. Sí, pero mi nombre completo es Geraldine Yamilet Hernández del Cid. Pero algo. Vamos a regresar, pero todos sus compañeros, usted puede observar cómo lo hacen. Vamos a regresar a Civil 1. ¿Le parece?
Sí. ¿Cómo se integra el nombre? Bueno, vamos a ir en Nombre orden mejor. Vamos a ir a civil 1. ¿Qué es el nombre? es una manera de identificar a las personas, de distinguirlas de una. No hay varias maneras, es la única. Es un medio de identificar a las personas de conformidad con su inscripción en el RENAP, en el registro civil. Muy bien. ¿Usted cómo está inscrita en el RENAP? Geraldine Yamilet Hernández del Cid. ¿Y esta persona es la misma que está ahí? Sí, Jurídicamente no. Jurídicamente no. Si usted en su examen me ubica así, ¿cree que yo le voy a asignar puntos? no. Por supuesto que no es usted. Sigamos dialogando, porque esto es de derecho civil. ¿Cómo se forma el nombre? ¿Cómo se integra? ¿Cuál es el nombre de las personas? Por el nombre de pila y el apellido. Solo un apellido. No, el paterno y el materno. ¿Y qué pasa si no quiere asignarlo el padre? ¿Qué Se hace el le RENAP? los dos de la madre. Es correcto. Entonces, yo sí entiendo que usted tiene apellidos. Sí. Muy bien, ya la reflexión está clara. O sea, aquí hay una persona que no corresponde a usted, porque usted la observa, tiene un nombre, pero no corresponde. Aquí estamos hablando en términos jurídicos, estamos en un espacio académico, estamos en un curso de derecho civil, y parte del derecho civil es la identificación de la persona. Creo que con eso sí le quedó claro. Y una curiosidad, y la foto que tiene en su identificación, ¿qué es? ¿Sí es foto suya? Sí. Ahí sí, ahí fallé. Pensé que iba a tener algo relacionado no a usted, pero qué bueno. ¿Quiere reírse de algo que me sucedió? Se me olvidó que le iba a preguntar. Y la busqué precisamente como estaba identificada. Y cuando revise su examen, voy a revisar nombres y apellidos. Y no se me va Está a bien. olvidar. Y eso no se le va a olvidar en la vida. Cuando comparezca una demanda, no le va a poner Geraldi y todavía le pone un corazoncito a la par. No, tiene que ponerle bajo mi auxilio y dirección como abogada sus nombres. Su sello, por ejemplo, abogado, tiene que estar no con diminutivos, con los nombres. Y esa reflexión no es solo para usted, aquí hay muchos en una situación parecida. No tengo tiempo para citarlo, pero este consejo, esta experiencia es para todos los que utilizan diminutivos o hay otros casos que no les gusta el apellido. Se lo quitan el primero y se ponen el de la madre, por ejemplo, o viceversa, o lo eliminan. Entonces, si no les gusta eso, el procedimiento es un cambio de nombre. Si a usted no le gusta su nombre, también puede ir al registro de RANAP y Heraldi, pero hay que hacer un trámite notarial, que lo va a Ujú. aprender en jurisdicción voluntaria. Ya me acordé que le voy a preguntar, necesito que tome su código. Sí, solo lo voy a tomar porque no lo tengo aquí. ¿Y por qué hay que desconectar la cámara para tomar el código? No entiendo. ¿Y a dónde iría a buscar Gerald el código? Cuando se debe ser un instrumento que se tiene a la mano. ¿Será que tenemos que esperar hasta las 7 de la noche por si aparece el código? No, licenciada, lo que pasa es que acabo de entrar del trabajo y por eso es que no me había preparado bien. Y cuando tenga una audiencia, como va al trabajo, se le olvidó el código también. No, porque No, para entonces ya no no puede estaré faltar. trabajando. Eso del código es que se le olvide, por ejemplo, ponerse su blusa. Eso es así de importante debe ser. Ya lo tengo. Pero tiene una cosa buena usted, su actitud, que eso es bueno. Si no la tuviera, pero tiene esa parte positiva, a ver cómo lo va solucionando y cómo va solventando obstáculos, pero cada uno de esos le tiene que, solo por curiosidad me puede poner la portada de su código en la pantalla y así le puedo decir si tiene la reforma. No, ese es el mismo de una compañera en la clase, no tiene las reformas. El mismo
Bueno, así que ya tiene conocimiento que ese no tiene reformas. Muchas. Ok. Por lo menos el 1517 no ha tenido reforma, lo puede leer. Sí, con gusto. Despacio. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Bueno, gracias por participar. Ayer, el martes, expliqué el artículo, pero por su importancia y que es parte central, lo voy a explicar con otros términos. De esa definición de contrato, cuando afirma que es una relación jurídica, un vínculo jurídico entre dos o más personas que convienen en crear, modificar o extinguir una relación obligatoria, ¿qué podemos advertir? ¿Qué emana de esa manifestación de voluntad entre las partes? Emana, surge, desencadena una relación jurídico patrimonial que tiene por objeto prestaciones, obligaciones de carácter patrimonial. En ese sentido, el contrato es una representación de una operación económica, independientemente del contrato que hagamos referencia, consistente a un intercambio de bienes y servicios. Intercambio de bienes y servicios. Ya si somos puntuales en el objeto del contrato, tenemos que estudiar en qué consistió la obligación que se adquirió producto de la manifestación de voluntad para poderle poner el vestido, el tipo del contrato. Para eso es que en la segunda parte del curso vamos a estudiar uno por uno de los contratos civiles en particular. De este concepto legislativo que ustedes anotaron, hay dos características fundamentales. Estas no sé si las tengo en la presentación, estas dos características, y si no están en la presentación, los invito a que pongan mayor atención y lo puedan anotar. Porque si hay espacio, lo pueden hacer al margen del 1517. Ahora, si está en la presentación, es innecesario. Entonces, revisen. La primera característica de ese 1517 es que en el contrato siempre hay un consentimiento común de dos o más personas. El contrato existe desde que varias personas consienten. Verónica Mérida, vamos a darle la participación. Verónica Mérida, no está. Vivian Lázaro, ¿se encuentra Vivian Lázaro? Tampoco está. Vivian Lázaro tampoco está en clase. Velvet Paola Consuegra. Velvet Paola Consuegro, qué extraño que no estén. Licenciado, buena tarde. Aclaro que yo no paso listado de asistencia, entonces en el caso de Velvet siempre está presente porque se visualiza, pero en los otros casos les digo que no tiene sentido ingresar y retirarse porque yo no paso listado de asistencia, entonces da igual si están o no están, de todos modos están perdiendo la clase. Velvet no, después le va la palabra a Jorge. Velvet, le voy a repetir la característica que leí para que usted le explique a sus compañeros qué significa cuando decimos, estamos en las características del 1517. En el contrato hay siempre un consentimiento común de dos o más personas. El contrato existe desde que varias personas consienten. ¿Qué significa esa palabra de consentimiento común? Común. No lo dice el 1517, es por gusto que esté leyendo ahí, no lo dice. Entiendo que es la declaración de la voluntad de Eso cada una es de las correcto, partes. ese es el consentimiento, sí, pero cuando, es correcto, pero Velvet, cuando decimos que es común, ¿qué significa esa palabra?
Y ahí no es necesario buscar la Real Academia Española porque no aplica el significado de común. Por eso es que es importante entender también, hay que tener un diccionario jurídico o entrar a la página de diccionarios jurídicos electrónicos. Pero si no entendemos qué es consentimiento común, tenemos dificultad al 1517. Con estas características, lo que estoy haciendo yo es una interpretación de la concepción legislativa de contrato y agregarle elementos definidores para que ustedes comprendan mejor esa norma, porque es la columna vertebral de todo el derecho contractual. Entonces la pregunta es, ¿qué significa consentimiento común? Sería un consentimiento mutuo cambiándome. Exactamente. Es como, y si usted analiza la frase que yo cité, esa característica dice literalmente, el contrato hay siempre un consentimiento común de dos o más personas. Es común porque es el consentimiento del acreedor y deudor, del comprador y vendedor, del arrendante, arrendatario, del mandante, mandatario. Depende del contrato. Es común porque pertenece a las partes. Y usted lo señaló con otro término aceptable. Es mutuo, es recíproco. Es común porque es el consentimiento sobre el contrato. Lo que pasa es de que uno va a hacer oferta y otro va a hacer la aceptación, pero al final, tanto la oferta como la aceptación son manifestaciones de consentimiento y son comunes. Usted lo explicó bien. Se da cuenta, Velvet, qué importante es interpretar gramaticalmente las aseveraciones. Si no, no entendemos. Y estos ejercicios que yo hago, ponerles a participar, es para obligarlos a razonar. A mí no me interesa la memoria, no me interesa razonar y aprender a resolver problemas. Esa interpretación solo se puede hacer con un elemento cognitivo sólido. Y en esas partes que son fundamentales, siempre voy a recurrir a esa tarea. Entonces, que sea quizás hacer unos cursos donde ustedes van a pensar más y los voy a obligar a razonar. Pero por eso es importante la actividad de la lectura. Claro. Así es. De la nada no puede surgir. Gracias por participar. Jorge, le damos la palabra, Jorge Polanco. Licenciado, buenas tardes. A mí me llama la atención esto, el consentimiento común entre dos personas, ¿verdad? Exacto. Y retomando la frase anterior que dice que donde acaba el derecho comienza la arbitrariedad y la Sí, sí. fuerza. En esa doble relación que uno puede obtener, sí existe una arbitrariedad, porque cuando ya me puse a buscar arbitrariedad, sería por conveniencia, o sea, lo que quiere decir esa frase es de que si no hay contratos, no hay convenios, ¿verdad? Entonces se va a hacer algo que beneficie a una persona y va a obligar por la Que fuerza sea contrario a derecho, es correcto, es que correcto. sea contrario a derecho. Sin embargo, ahora me pongo a reflexionar sobre varios contratos que se generan, pero que no le dan la libertad a la persona de... Bueno, y apasionante, y me va a obligar a adelantarme. No me quería adelantar porque estamos en el programa y sus compañeros tienen que manejar lo básico primero para entrar ya a arenas movedizas. Pero usted ya me está obligando a un tema importantísimo. Pero quienes no hayan entendido en estas alturas el contrato, menos van a entender esta explicación. Bueno, pero tengo obligación de decirlo. Lo que puedo hacer es volverlo a repetir más adelante. Jorge, como médico, no es que esté haciendo este análisis, su especialidad es otra, pero aquí hizo un análisis desde una percepción de razonamiento y entendió muy bien y se fue a la parte práctica, como su rol de consumidor. Explico. Ya vimos las características y solo quiero decirle la segunda característica para que la noten por si no está en la presentación. La primera se resume que el contrato existe desde que dos o más personas consienten, acuerdan o pactan. La segunda característica, el 1517, dice, no dice, pues ese es un aporte mío, el contrato tiene siempre como consecuencia la creación de una obligación que tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. El contrato tiene fuerza de ley. Jorge y yo celebramos un contrato de mandato, por ejemplo. Ese
consentimiento común de las partes sobre un objeto con una finalidad, viene a ser obligatorio entre las partes. Y esa obligación entre las partes nos genera que su cumplimiento es en atención al pacta sunt servanda. La obligación surgió ¿de qué? Del contrato. El contrato provocó una relación jurídica, un vínculo jurídico, que es el contrato. Bueno, ya con eso explicamos el contrato, su significado, el 1517, característica. Ahora voy al terreno más complejo de Jorge. Porque Jorge, ¿qué pensó? Si todo contrato para que se haya, se dé, se configure, se vincule, tiene que haber voluntad, tiene que haber acuerdos, tiene que haber pactos dentro del marco de ley. Entonces, ¿cómo es posible que en unos contratos exista un aprovechamiento de una parte débil? Estos contratos que dice Jorge se llaman contratos por adhesión. Y todavía Jorge comenzó mejor el análisis, discutiendo, ¿habrá contrato donde no hay libertad de elección, donde no hay consentimiento real? Teóricamente, técnicamente, no. Pero voy a estudiar y explicar qué es lo que sucede en un mercado globalizado y mercados competitivos, qué pasa cuando hay un monopolio, qué pasa cuando hay un oligopolio y qué sucede cuando hay necesidades básicas que solo hay un prestador del servicio. Bueno, ¿qué es un contrato por adhesión? Técnicamente no es un contrato. Porque lo que hay es una imposición de un contenido contractual preredactado. Me estoy adelantando a unos puntos del programa. No, el programa ni lo tiene de mis presentaciones, pero en ese contenido precontractual está impuesta las condiciones del contrato. No hay libertad porque con nosotros, que somos los consumidores, no se nos está preguntando el contenido. Lo que hay es imposición. Hay una libertad, pero la libertad que tenemos como consumidores, Jorge, es ¿lo tomo o lo dejo? Ahí está la libertad. Pero ustedes no le están preguntando precios, condiciones. ¿Y por qué surge? Muchos son monopolios, oligopolios. Y ante esa situación, ¿qué pasa, Jorge, si llega a solicitar a empresa eléctrica un contrato de suministro de energía eléctrica? Pregunto, ¿hay más opciones? No. Entonces, Jorge, ¿qué tiene que hacer? Los que vivimos en el perímetro, suscribirlo. Sigamos con ejemplos. Pero ahí no le van a discutir si está de acuerdo, ¿no? O firma o no hay contrato. Y no todos los contratos por adhesión son con firma. Sigamos con ejemplos. Jorge necesita una tarjeta de crédito. Ahí hay un contrato ya establecido y firma o no tiene ese contrato. Un contrato de apertura de cuentas bancarias, lo mismo. Sigamos con ejemplos. Aseguradoras y hasta los derechos que nos perjudican como consumidores aparecen con una letra más pequeña. Seguros de vida. Hay una cantidad de contratos de esa naturaleza que vulneran nuestra libertad. Ahora, si viene Jorge y me pregunta, ¿es necesario que los monopolios en las relaciones de mercado, cuando son producciones en masa, sean negociados individualmente? No le diré porque va a encontrar la lógica de mercado. Son producciones tan en masa que no se pueden negociar individualmente. Pero, atención, pero lo que sucede en el derecho comparado es lo siguiente. Hay límites para evitar esos abusos contractuales de la parte fuerte para la parte débil. ¿Cuáles son los límites? Hay una ley en derecho comparado que no hay en Guatemala, se llama Ley de Condiciones Generales. Esas condiciones generales son de todos estos contratos, porque esas condiciones generales no se están discutiendo individualmente. Cuando Belve solicita energía eléctrica, no la van a llamar y decir qué condiciones quiere. Con Jorge tampoco. Tarjetas de crédito, los préstamos bancarios. Entonces, ¿qué hace el derecho comparado? Entiende que son relaciones de mercado en masa. Pero entonces hay condiciones generales que dentro de su articulado le denomina cláusulas abusivas.
¿Qué es una cláusula abusiva contractual? Son las cláusulas vejatorias. En otros países se le llaman las cláusulas grises. Son aquellas cláusulas que perjudican a la parte débil. Por ejemplo, implican renuncia a derechos, implican un principio de desigualdad, implican vulnerar la justicia conmutativa. Ejemplo, telefonía celular, para Jorge. Todo lo que sucede es imputable al consumidor. Cualquier desperfecto, y así en los demás ejemplos. Si nos ponemos a analizar cada una de las cláusulas de los contratos, la mayoría son abusivas, son vejatorias. Va Jorge a celebrar un préstamo con un banco. Un ejemplo, una cláusula abusiva, la modificación unilateral del interés. Sin acuerdo del deudor. Sin necesidad de notificación al deudor. Entonces viene el banco, la financiera, modifica unilateralmente. Y ahorita voy a entrar un poco más de fondo cómo funciona la publicidad engañosa. Es otro fenómeno consumidor. Viene y tiene Jorge un préstamo con X banco, con garantía hipotecaria, pagando un 9% hipoteca anual. De tal suerte que viene otro banco que es frecuente, anuncia por todos los medios, se dice, solicita con nosotros y traslada tu préstamo, nosotros te ofrecemos el 5%. Entonces viene Jorge, solicita el nuevo banco, paga la anterior, sustituye y entra el nuevo banco porque está ilusionado con el 5%. Primer mes, excelente, el segundo. Viene el tercer mes, le modifican el interés y le suben al 15%. Y el que tenía era de un 9%. Están los anuncios de prensa. Dígame si es importante el derecho que estamos estudiando. Pero ese análisis que tenemos que tener de las relaciones de mercado. Y todo esto son contrataciones. Con estas explicaciones no hay nadie que me pueda decir, a mí no me interesa más que el curso, mis derechos contractuales como consumidor. ¿Qué sucede en el derecho comparado? Se establece que esas cláusulas que son abusivas, en nuestro ordenamiento había que plantear un juicio ordinario de nulidad del negocio jurídico para declararlas nulas. En el derecho comparado, ¿cuántos años puede llevar eso? Y los gastos en dinero y tiempo. En el derecho comparado no. Se establece que si una cláusula es abusiva, incluso en España hasta hay un listado de cláusulas abusivas, porque los notarios tienen que tomar en cuenta cuáles son, consultar ese listado para no incluirlas en los contratos. Alemania ha sido un gran ejemplo de respetar esos derechos de los consumidores. Y en el derecho comparado, insisto, ¿qué pasa ante la presencia de una cláusula abusiva? Se tiene por no puesta, sin necesidad de declaración judicial. Expresado de otra manera, al no tenerla por no puesta, yo como consumidor no estoy obligado a cumplir una renuncia a mis derechos, una violación a mis derechos. Porque las relaciones de mercado deben ser ágiles. Otro ejemplo, una cláusula abusiva en ese contrato que suscribió Jorge con el banco, una cláusula que se llama renuncia al fuero de su domicilio. Donde se manifiesta el deudor que renuncia al fuero de domicilio y me puede demandar la entidad donde quiera. La entidad lo puede mandar en Petén, porque usted no tiene sede física allá, no va a gastar un abogado y cuando menos siente, y ya el proceso avanzó, la notificación se la hicieron por casillero, etcétera, etcétera, y ejecutado. Esos son renuncias a derechos fundamentales. Entonces, es un tema bien importante y tiene razón Jorge. Ahí viene ese planteamiento. Entonces, sí tienen que haber contratos por adhesión, lo que no tiene que haber son cláusulas abusivas. En Alemania se han ido eliminando, que dice que en la relación de mercado casi ya no hay cláusulas abusivas. En España hay un registro de cláusulas abusivas y el notario que redacta un contrato tiene que estarlo consultando para no incorporar estas cláusulas a los contratos. Ahora, si me pregunta Jorge, en Guatemala, lo más que existe es una DIACO, que es una oficina inoperante que pertenece al Ministerio de Economía, y la Ley de Protección al Consumidor establece que esos contratos por adhesión deben de pasar una calificación, porque al final son formularios estandarizados, debe pasar por una calificación y aprobación de la DIACO, lo cual es una norma vigente, pero carente de positividad.
Ya veo a todo lo que nos metió Jorge con su pregunta interesante. Y el tema que usted está tocando, licenciado, es algo que está pasando en la actualidad, sinceramente, porque yo lo he visto. Pues O sea, yo hace creo, años, hace años. pero ahorita lo acaban de aplicar los bancos, porque me estaban contando mis compañeros, ellos tienen préstamos y les hicieron el cobro sin avisarle ni nada y les subieron el interés. Parece que fue el Banco Industrial, si no estoy mal. Y es algo real lo que usted está contando, es tan importante. ¿Y cree que la- algún compañero suyo pueda decir, a mí no me interesa, suponga que no le interesa ganar el curso, algún compañero puede decir, esos temas que preguntó Jorge y que yo respondí, que le dediqué un buen tiempo, no me pueden afectar en mi vida personal y no me interesa la discusión? No, yo creo que sí nos interesa a todos. Es muy importante. Mínimo, todo el mundo participa en relaciones. Y usted, Exacto. entonces, ¿y usted que tiene pinta que le gustan los actos de comercio? ¿Cómo no más? Por las Exactamente. preguntas que me ha hecho. Entonces, esto es fundamental para tener certeza. Así es. Y pensar que también va acompañado de una publicidad engañosa. Y a veces como guatemaltecos ignoramos muchas cosas y no actuamos, ¿verdad? O sea, el guatemalteco está hecho o acostumbrado, se podría decir, a nunca pelear sus derechos y nunca Y quiere metemos que le juicio. diga de un pueblo analfabeto y un pueblo que no conoce derechos y que puede ser que no haya ganado Civil 4, le digo cuál es la respuesta, la más absurda. Ujú, A otras personas le han pasado cosas peores que a mí. sí. Creen que en la desgracia y la ignorancia de otras personas es justificativo. Lo mío es menor. Yo no leí porque me dio pereza, porque la letra es muy pequeña. Ni siquiera tuve una etapa de comparar en el mercado las opciones. Ahora hay casos, cuando son servicios públicos esenciales, no hay libertad de opción. El agua, la Ujú. electricidad, el sistema telefónico son 2 opciones y ahí se acabó. Y en Entonces resumen, es necesario una ley de competencia. así es. Y en resumen, a grosso modo, es entonces correcto lo que ellos hicieron, por ejemplo, sin haber firmado un contrato o habrá alguna cláusula, tendría que leerse, ¿verdad? Estoy seguro que en el contrato está la cláusula de la modificación de interés sin notificación al deudor. Ok. Y ahí sí ya se jodieron, digamos. Sí firmaron. Me fui. Me quedé sin internet, creo yo. Bueno, yes. Continuemos. Steven, ¿alguna pregunta? Bueno, Sí, doctor, una pregunta. Las cláusulas esas abusivas que usted comenta son las que están fundamentadas en el artículo 1600 del Código Civil, las cláusulas oscuras. ¿Es lo tiene mismo? varios nombres. Técnicamente, cuando usted entienda, más que importante, Steven, definir qué es una cláusula abusiva, explicar. ¿Puede leer el 1600? Sí, claro. Artículo 1600, cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato, insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes, se interpretarán a favor del otro contratante. Sí, pero aquí está tocando un tema. Está hablando de un que está en el curso, lo voy a explicar aparte. Hay Ok. 3 sesiones que voy a hablar de la interpretación del contrato. ¿Cuándo se interpreta un contrato cuando sus cláusulas son oscuras, ambiguas o contradictorias? Ok. Y para eso hay métodos de interpretación objetivos, subjetivos. Y uno de los elementos es calificar la intención de las partes. Otro es su contenido gramatical. Otro es la finalidad. Otra interpretación es la sistemática. Lo que usted está leyendo es una protección a la parte más débil, que el formulario en caso de duda, contradicción. Ahora, en los casos que estamos hablando de que no se notifica el deudor, ahí no hay ambigüedad. La norma está redactada con precisión. Entonces, lo que hay que atacarla es por su carácter vejatorio, por su carácter abusivo, por su carácter ilegal, porque para modificar un contrato, el 1578 establece que debe existir el consentimiento de las partes.
Si a Jorge le modificaron los intereses, esa es una modificación de contrato. Pero para modificarlo hay que cumplir los requisitos que fueron para su celebración. Pues eso fíjese, Lee, que es bien interesante porque, por ejemplo, en los contratos esos de préstamos, sí está especificado que dice que el banco en cualquier momento, obviamente con previa autorización de la Superintendencia de Bancos, porque tienen un límite de interés que le pueden cobrar a uno, sí pueden ellos modificar la tasa de interés hasta un máximo que les autoricen. Entonces, lo que usted Sí, decía, o sea, Steven, pero eso vulnera la autonomía de voluntad. ujú, Si Jorge fue al banco X, es porque le interesó el ujú, porcentaje, que le pero si a los 2 ofrecían la meses oferta. se lo van a duplicar, aunque está autorizado por la superintendencia, no lo vuelve un contrato legal. Mm, De otra forma, Jorge, si hubiera sabido que le van a modificar el interés a los 2 meses, no celebra el contrato, busca otra ok, opción, no lo celebra. Él celebró bajo unos términos, Steven. La vulneración a la igualdad se da desde que se modifica sin consentimiento de las partes. ok, Eso, Jorge no hubiera consentido si él contrató porque tiene un 7% de la renta hipotecaria, se la suben a 15, no lo hubiera celebrado. Va a buscar otras opciones. O establece una cooperativa donde pueden establecer que para modificar interés tiene que haber acuerdo recíproco, o establecer cláusulas de indexación y cláusulas de inflación para establecer parámetros científicos de inflación, que es la estabilización del contrato o el índice estadístico. Hay muchas formas en economía para poder establecer eso. Pero usted como consumidor tiene que tener certeza, usted planifica su vida patrimonial en función de su salario, en función de sus ingresos y en función de la deuda, pues usted tiene dosificado pagar la deuda con una cantidad de intereses. Pero si le cambiamos las reglas, porque este es un cambio de reglas abusivo, a Jorge ujú, le afectó yo su estudio de prefactibilidad que usted hizo, porque se supone que alguien que está haciendo una inversión de préstamo es alguien serio, que tiene el destino y la forma de cómo cubrirlo. Y que si incumple una deuda de 100,000 se le puede convertir en 2 millones por diversas razones. claro. O sea, el tema, usted lo dijo, es apasionante, es interesantísimo, práctico y estudiarlo también a la luz del derecho comparado. Claro, gracias, Lee. Pero Jorge tiene es- la culpa de habernos metido ahorita a esto sí, es que me llama mucho la atención esto porque sucede a diario todos los y días. todos los días. Yo lo he visto aquí en el residencial donde vivo, lo mismo que decía Steven, ¿verdad? O sea, le pueden subir a, a la cuota de mantenimiento, Hay ¿verdad? otro requisito, hay Y otro hay requisito, un, hay y otro requisito. ahí hay Ahí una hay un cláusula que dice, contrato, pero para esas cuotas de consentimiento, en esos contratos, conozco yo, son asociaciones civiles, donde uno forma parte de la asociación civil, pero para modificar una cuota de mantenimiento, el deber ser que es, tiene que haber una asamblea, como en las sociedades mercantiles. Las asambleas es el órgano superior democrático para tomar decisiones. Entonces, ese incremento a la cuota tiene que ser una decisión de los miembros que integran la asociación, que son los vecinos. Y en esa el- asamblea se acuerda A, B, C, D. No son decisiones de una junta directiva. lo que está de moda ahorita, porque ya van varios residenciales que nos van Subcontratar. presentando esto, no, es de que las constructoras todavía no liberan las Eso es grave asociaciones. error. No, no lo liberan porque les interesa el negocio. Ya Exacto. tienen negocio A, B, C, D, pero ahí es error de los vecinos, Y si porque usted se las empieza a juntar, inmobiliarias van a estar permanentes en la medida que se lo permitan los vecinos. Pero, ¿qué es el procedimiento? Una asamblea, darle las gracias a la sociedad anónima que está impuesta por la inmobiliaria y contratar a una sociedad anónima de servicios por parte de los vecinos para tener la libertad. Si no, ahí siguen esclavizados a la inmobiliaria. Es el peor error, porque ellos siguen manejando el negocio de otra forma. Y en las inmobiliarias que todavía quien distribuye el agua es la inmobiliaria, que pasa en muchos casos, es peor, porque ahí sí es un contrato de adhesión y usted puede pagar 600, 700 quetzales mensuales de de agua. agua. Eso es lo que está pasando. Así es, así es. Entonces se dan cuenta lo importante de manejar los contratos. Gracias, Jorge, y terminamos con la exposición del contrato. Eso ya lo habíamos enunciado, pero hay que señalar
que también el artículo 1517 establece un estudio complementario a lo del 1517. ¿Qué hay que hacer? En el artículo 1517 hacer un estudio pormenorizado, porque en ese 1517 establece sus elementos, sus características y tenemos que vincularlo con lo siguiente. En el libro quinto hay dos series de normas y esto sí lo apuntan. La primera contempla los contratos en general. Esos contratos en general del artículo 1251, 1318, 1517, 1628. Los contratos en particular es la segunda parte donde vamos a estudiar cada uno de ellos del 1674 a 2169. Para la próxima sesión de clase vamos a estudiar el significado institucional del contrato, entendiéndolo como esa vinculación de contrato y autonomía de la voluntad. Pasen buena noche y nos vemos presencialmente el próximo martes. Hasta luego. Doctor, buenas tardes. Le saluda a Ronald. Claro. Fíjese que ya tengo la fecha de la retrasada. Es el Gracias, 16 sí, de ya nos la agosto. mandaron. Sí, gracias. Entonces, no sé qué es lo que hay que estudiar, doctor, perdone, para empezar ya. El programa completo de obligaciones Está bien. y Gracias. ponerle la atención a los laboratorios. Está Más bien. Gracias, atención a doctor. los laboratorios. Buenas noches, hasta luego. Muchas